Bienvenidos a Gestiona Región Forum. Hoy contamos con la presencia de Jorge Dorta, es candidato de Unidos al Parlamento, formación en la que se agrupa Unidos por Gran Canaria, y es el asesor económico del programa regional de Unidos. Tú vienes sustituyendo a Francis Gómez, que por el día que es hoy de campaña pues tiene bastante trabajo, ¿no? Y ha tenido que quedar. Y nada, como eres asesor económico, preguntarte un poco por ese modelo económico que promueve Unidos. Bueno, yo creo que la propuesta más importante de Unidos, digamos, la que diferencia Unidos, la propuesta económica de Unidos del resto de los partidos políticos, es la recuperación del espíritu de los puertos francos y nuestras tradicionales franquicias aduaneras, comerciales, financieras y fiscales recogidas en nuestro fuero público. El paro, la miseria, la inmigración en Canarias es el resultado de un modelo de desarrollo fallido y tenemos que volver a un modelo de desarrollo que realmente funcione. Canarias estaba en la globalización cuando teníamos los puertos francos. Aquí estaban los ingleses, aquí la música en los años 70 llegaba antes a Canarias que al resto del Estado, y nosotros estábamos inmersos en la globalización. Pero poco a poco las diferentes reformas del REF y la plena integración en la Unión Europea nos han ido sacando de esa globalización y nos han ido encerrando en una burbuja, ¿no? Entonces lo que plantea Unidos es recuperar ese espíritu de los puertos francos, de las libertades comerciales, que en el siglo XXI se llama país y territorio de ultramar, es decir, cambiar nuestro modelo de relaciones con la Unión Europea, dejando de ser región ultraperiférica y acogiéndonos a la cuarta parte del Tratado de Roma, que permite otra figura jurídica del derecho comunitario que se llama país y territorio de ultramar. Que ya existe en otras regiones. Por supuesto, hay 21 regiones. Básicamente el derecho comunitario te permite dos fórmulas para las regiones que están fuera de Europa. O puede ser región ultraperiférica o puede ser país y territorio de ultramar. Actualmente hay 7 regiones ultraperiféricas y 21 países y territorios de ultramar. El triple, exactamente. ¿Qué significa país y territorio de ultramar? Significa que estamos dentro de la unión política, no renunciamos a los valores culturales de democracia, de transparencia y de gobernanza que en teoría abanderan la Unión Europea, otra cosa. Pero no estamos dentro de lo que es el arancel común, no estamos dentro de lo que es la política agraria común, no estamos dentro del mercado común. De esta forma podemos desarrollar políticas agrarias y políticas industriales activas que actualmente las normas de la competencia europea no nos permiten por estar precisamente dentro de ese mercado. Como país y territorio de ultramar tendríamos libre acceso de nuestras producciones agrícolas al mercado comunitario y también tendríamos libre acceso de nuestras producciones industriales al mercado comunitario, con lo cual son todo ventajas. Sería también como volver a la época de los puertos francos, que fue una época muy fructífera para la economía canaria, ¿no? Correcto. Siempre que se ha intentado homogeneizar Canarias a la realidad económica del resto del Estado, ha sido un fracaso. En 1812, tras las guerras napoleónicas, se estableció un arancel y el libre mercado que gozaba Canarias pues se cerró. Y eso generó varias décadas de paro y varias décadas de miseria y de migración. La situación fue tal que en 1852 se aprueba la Ley de Puerto Franco, una iniciativa de la burguesía canaria, de determinadas personas como la familia Murphy de Tenerife, por ejemplo. Y a partir de ese periodo pues empieza la época más dinámica y más productiva de la economía canaria. Es la época en que se introduce el tomate, es la época en que se introduce el plátano. UNELCO significa United Electric Company, es una compañía que crearon precisamente los ingleses. Hay avances en el tema del urbanismo, se crea la ciudad jardín. Es la segunda etapa de la caña del azúcar, ¿vale? Es cuando se crean las fábricas de rones, es cuando se crea la industria tabaquera en Canarias. Es decir, es una época en donde hay mucho emprendimiento, ¿no? Que es una palabra que ahora mismo está de moda, mucha innovación, ¿vale? Y Canarias se integra en la primera globalización que va desde mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial.
y es la época de mayor florecimiento de Canarias. Después, cuando llega la dictadura, pues paulatinamente Canarias se va cerrando. Es decir, nosotros a principios del siglo pasado importábamos el 12% de nuestras importaciones eran del Estado español y el resto, el 88% era del resto del mundo, y ahora mismo prácticamente el 70% de nuestras importaciones son del Estado español y solamente importamos el 20% del resto del mundo. Y eso no se justifica por una mayor competitividad de la economía española, porque si fuese así, España sería un monstruo exportador a nivel mundial. Esto se justifica porque cada reforma que han hecho han ido cerrando el mercado y han ido incrementando nuestra dependencia del mercado español hasta que básicamente nos han generado... Estamos fuera de la globalización. Nos han sacado de la globalización. Entonces lo que propone Unidos, que es el único que realmente propone un cambio de modelo, es volver a integrarnos en la economía mundial. Esto no significa que vayamos a abrir completamente nuestro mercado, ni que no podamos proteger ciertas áreas, todo lo contrario. Es decir, al estar fuera de las normas de la competencia de la Unión Europea, nosotros podemos subvencionar la agricultura, tener políticas agrícolas activas. Por ejemplo, podemos subvencionar a la gente que cultive por hectárea cultivada, bien sea de secano, bien sea de regadío, para el autoabastecimiento de Canarias, para la soberanía alimentaria de Canarias. Hay otros partidos que están hablando de soberanía alimentaria, pero no te dicen cómo, ¿no? Nosotros sí decimos cómo, ¿no? La forma es tener políticas agrarias activas, y la única forma de poder tener políticas agrarias activas es dejando la camisa de fuerza que significa ahora mismo ser región ultraperiférica y pasando al otro estatus que nos permite la Unión Europea como país y territorio de ultramar. Y lo mismo con las políticas industriales, es decir, fuera del estatus ultraperiférico y como país y territorio de ultramar, al igual que Singapur, al igual que cualquier otro país, podríamos tener nuestras políticas industriales activas para desarrollar una industria. Llevamos 20 años de la plena integración y ya no estamos hablando de hacer proyecciones en el futuro, estamos hablando de estadísticas. Y las estadísticas dicen que hemos perdido el 60% de nuestro sector primario y el 40% de nuestro sector industrial. Es un fracaso, lo mires por donde los mires, y si miramos los indicadores socioeconómicos, paro, pobreza, exclusión social, emigración, todo, ¿vale? Muestran un profundo fracaso de esta sociedad y un profundo fracaso de ese modelo de desarrollo. Y Unidos es el único programa que realmente se atreve, y Francis Gómez, como candidato al Parlamento, a cabeza de lista al Parlamento por Gran Canaria, es el único que se atreve a decir realmente, a nombrar las cosas como son. Es decir, aquí lo que hace falta es un cambio de modelo, no nos vale el REF. Un REF es tratar de hacer un remiendo en un vestido que está viejo, que nos queda chico y que no nos hace ruido. Lo que tenemos que hacer es cambiar el traje. ¿Qué ejemplos de zonas desarrollan este modelo económico que ustedes propugnan? ¿Qué puede ser un ejemplo? Prácticamente todo el mundo menos Canarias. Es decir, cuando algunos partidos hablan de Singapur, que Canarias tiene que ser Singapur, la Miami, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Te dicen, no, tiene que ser la Singapur, o tiene que ser el Miami de África, y después te vuelven a hablar del REF, o sea, con lo cual es una contradicción. O una de dos, o no saben lo que están hablando, o están engañando a la gente. La única forma de que Canarias pueda desarrollarse en ese sentido es pasar de RUP a PTU, que es lo que propone Unidos. Y hay otras regiones dentro de la Unión Europea que lo han hecho. Por ejemplo, Groenlandia fue una región ultraperiférica que pidió el cambio de estatus, y ahora mismo es un PTU, y ahora mismo le va muy bien. ¿Por qué? Porque como dentro del mercado común, todo el mundo, toda la flota europea iba a pescar a las aguas de Groenlandia. Entonces, el pescado de Groenlandia lo pescaban todos, menos los groenlandeses. Algo muy parecido a lo que nos pasa aquí en Canarias con el Banco Pesquero Canario Sahariano, que aquí pesca todo el mundo menos los canarios y los saharianos. Pero bueno, y entonces ellos dijeron no. O sea, nosotros nos interesa seguir dentro de la Unión Europea, dentro de la Unión Política, por todo ese sistema de libertades civiles y de derechos y de democracia a los que no queremos renunciar, pero no estamos dentro de la Unión Económica. Y ha mejorado sustancialmente su economía, ha reducido el paro y va estupendamente. Tenemos el REF, en el que se acaban de hacer unas reformas y unos nuevos incentivos fiscales. Preguntarte si estas reformas van a beneficiar a Canarias, nos van a salir de la situación económica tan delicada en la que nos encontramos. Hombre, por supuesto que cuando hablamos de algunos incentivos fiscales son positivos. Por supuesto que algunas de las medidas funcionarán,
pero el problema es que no atacan el corazón del problema. Es como si nosotros tuviésemos cáncer y nos están curando una heridita que tenemos en la rodilla. Es decir, un problema estratégico solamente se puede solucionar a nivel estratégico, nunca se puede solucionar a nivel operativo. Y lo que propone el nuevo REF son parchear, hacer parcheos, hacer remiendos en ese traje que ya se ha demostrado que no nos sirve, que lo que tenemos que hacer es cambiar de traje. Por lo tanto, el nuevo REF favorecerá a algunos, pero no solucionará los problemas de Canarias. Pues preguntarte por la economía del conocimiento y la economía financiera que propugna el programa económico de... Últimamente el tema de la economía del conocimiento, el capital humano, el talento, están orientadas únicamente al mercado interior. No vas a poder desarrollar nunca esa economía del conocimiento. El abastecimiento alimentario. Y tiene una política industrial orientada a un mercado interior pequeño en lugar de a la exportación. Es decir, estamos haciendo las cosas al revés. Un cambio cultural en la forma de pensar, porque lo que necesitas para desarrollar la economía del conocimiento inteligente que tú, en lugar de rodearte de mediocres a los que puedas controlar, que es la mentalidad que más o menos suscita, es que el Estado no caiga en la tentación de tratar de ser el listo de la pandilla, sino que actúe como facilitador. En Canarias se está haciendo las cosas al revés. Todo el tema de la emprendeduría en I+D, sino que encima invertimos mal y lo único que estamos haciendo es alimentando círculos de corrupción y círculos clientelares. Lo que está haciendo es socio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los canarios normalmente nos copiamos las formas pero no entendemos el fondo, no entendemos el modelo. Nos vamos a Stanford y decimos, Stanford tiene una oficina de transferencia tecnológica. Ah, aquí creo una oficina de transferencia tecnológica. Ya estoy haciendo lo mismo que Stanford. Mentira. Porque lo importante no es eso que tú ves, sino todo lo que no ves que hay detrás. Y todo eso es lo que falla aquí en Canarias. Entonces, para hacer esa reforma, tenemos que cambiar todos los incentivos. Y para cambiar todos esos incentivos, tenemos que cambiar el modelo económico. En vez de un modelo económico orientado únicamente al mercado interior, tenemos que hacer un modelo económico orientado a reintroducirnos en la economía global, ¿no? A reintroducirnos en la globalización. Porque solamente hay dos modelos de desarrollo. Está el modelo de desarrollo industrialización por fomento de exportaciones, que es lo que tiene Singapur, que es lo que tiene Miami, que es lo que tienen todos estos países que algunos políticos ponen como ejemplo. Y el modelo que tiene Canarias, que se llama industrialización por sustitución de importaciones, que en el caso de Canarias ni ha industrializado ni ha sustituido importación ninguna, porque como hemos dicho antes, hemos perdido el 40% de nuestro sector industrial. Entonces, si queremos acabar con el problema del paro, si queremos acabar con la miseria, si queremos acabar con la migración, tenemos que empezar a enfrentar el verdadero problema y a proponer soluciones de cambio reales, que es lo único que está haciendo el mundo. El modelo económico lo cambiarán los políticos, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar cuál es la posición de Unidos con la ley electoral canaria. Claro. La ley electoral canaria es una ley discriminatoria, una ley que se parece a los burgos podridos de Inglaterra que fueron abolidos en el siglo XIX y se parece a las leyes segregacionistas en el sur de Estados Unidos que permitían que una minoría blanca controlase a la mayoría de la población. ¿Cómo se obtiene? Pues sobre representando los sectores rurales, las circunscripciones rurales donde los caciques rurales son capaces de controlar el voto e infraponderando el voto urbano. Y ese es el mismo principio por el que se rige la ley electoral canaria, en el que el voto de un gomero o de un herreño vale 14 votos de un gran canario. Entonces, hay una disparidad tremenda, pero no solamente hay una disparidad tremenda, sino también hay unas barreras electorales del 30% a nivel regional y del 6%, del 30% a nivel insular, perdón, y el 6% a nivel regional, que lo que hacen es que reducen el pluralismo, y sin pluralismo no hay higiene democrática. Es decir, es importante que entren la mayor cantidad de partidos al Parlamento. ¿Para qué? Para que se fiscalicen unos a otros. El buen gobierno no depende de la honradez de un político en particular. El buen gobierno depende de que dentro del sistema se establezcan los mecanismos de control y de pluralismo, y el pluralismo necesario para que unos políticos se vigilen a otros y puedan pues, sacar a la luz lo que tengan que sacar. Te quería preguntar a nivel tributario las bonificaciones que plantea Unidos.
el cambio de modelo no es una cosa que salga de hoy para mañana, sino es un proceso. Nosotros entendemos también que a la gente que ahora mismo está en paro, a la gente que lo está pasando mal, pues hay que darle al empresario, al autónomo que está bajo una maraña de burocracia y de carga fiscal, hay que darle soluciones también a corto plazo. Entonces, una de las soluciones más inmediatas que se le pueden dar es la reducción de los trámites burocráticos y la reducción de las cargas fiscales para pymes y para autónomos, además de negociar con el Estado bonificaciones en el IRPF. Interesante. Desde el punto de vista de modelo ambiental, ecológico, energías, ¿cuál es la propuesta de Unidos? Bueno, yo creo que lo más importante es mantener el equilibrio medioambiental de esta tierra. Bravo de Laguna ha hecho un muy buen trabajo en el Cabildo, en el área de reforestación, ha reforestado, ha hecho una labor importante de reforestación de nuestros bosques. Pero en el área, por ejemplo, de energías renovables, lo que proponemos a nivel regional es que los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, es decir, las instalaciones de energías renovables, sean propiedad de los cabildos y de los ayuntamientos y que permitan tener a esas entidades locales tener unos activos que les ayuden a financiar su presupuesto, ¿vale? ¿Por qué? Porque a diferencia del resto del Estado español, en Canarias no hay libre competencia. En el resto del Estado español usted necesita solamente pedir el enganche a la red, a una red de media o alta tensión, y usted puede poner ahí el parque solar o el parque fotovoltaico que usted quiera, dependiendo de la capacidad de la carga de esa red. No puede sobrepasar el 50% de la capacidad de carga en las energías renovables, pero es el único límite. Ahí no hay concursos y no hay nada. En Canarias, en cambio, tenemos el famoso concurso eólico y tal, que aparte de ser una fuente de corrupción, ¿vale? Lo que hace es que esos activos estén siempre en manos foráneas. Entonces, para que estén en manos foráneas, entre otras cosas por cómo se estructuran los concursos, que estén en manos de todos, es decir, de las corporaciones insulares y de las corporaciones locales. Preguntarte ahora por otras propuestas que lleven también interés de forma... Bueno, en el sector financiero nosotros apostamos por la creación de un banco de crédito oficial canario para ayudar a la financiación de esas pymes y de esos autónomos, ¿no? Y así como la creación de vehículos financieros propios para favorecer la actividad de la innovación, el desarrollo y la emprendeduría, porque creo que es fundamental, ¿no? Hace poco salió en prensa, en el diario de avisos, que dos economistas españoles de reconocido prestigio, Quirós y Gay de Liebana, dijeron hace unos días en el Club Oliver en Tenerife que Canarias debería aspirar a ser una potencia financiera como Andorra, ¿no? Y está claro que deberíamos ser el Banco de África, ¿no? Deberíamos ser una plaza financiera de África. ¿Por qué no lo somos? Porque no nos dejan. No nos dejan. ¿Por qué no nos dejan? Porque somos región ultraperiférica. Fuera de la región ultraperiférica, como PTU, podríamos serlo perfectamente. Y ejemplos de PTU que lo son están las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y muchas otras, ¿no? Básicamente, lo que decían estos dos economistas es lo mismo que está diciendo Unidos. Canarias está dramáticamente perdiendo oportunidades desde hace muchísimo tiempo, especialmente por su modelo de desarrollo. Es decir, el paro, la migración, el desempleo y la miseria en Canarias es consecuencia de un modelo de desarrollo equivocado. Y eso es lo que tenemos que cambiar. El resto es ir poniendo paños calientes e ir tratando de hacer remiendos, ¿no? Y básicamente nuestras propuestas son esas, ¿no? Muy bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o si no darle las gracias a Jorge Dorta por informarnos del programa electoral de Unidos. El tema de los puertos. Ustedes quieren volver al puerto tranquilo. Primero, que los puertos, ya el señor Garriel se encargó de crear puertos canarios para determinados puertos que son de cada isla, y los puertos centrales siguen dependiendo del puerto del Estado. ¿Ok? Volver al puerto franquismo significa pedirle otra vez a la Unión Europea todo el conjunto de Canarias, y una sola isla no puede hacer eso. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. De hecho no eran puertos francos, eran territorios francos. Lo que pasa es que nosotros hablamos de puertos francos porque es el término que conoce la gente.
El puertofranquismo, que es la liberalización económica y la integración en la economía mundial, en el siglo XXI se llama, para el caso de Canarias, país y territorio de ultramar. Y para pedir el estatus de país y territorio de ultramar solamente hay que ir a Bruselas y pedirlo. No hace falta absolutamente nada más. Otra cosa son detalles operativos como el que tú bien has dicho, de la gestión de puertos, la gestión de aeropuertos, el pedir la quinta libertad aérea, que eso también, digamos, son conflictos, conflictos con el Estado, que por eso también decimos la recuperación de nuestras tradicionales franquicias aduaneras, fiscales, financieras y comerciales, que estaban recogidos en nuestros foros históricos. En nuestros foros históricos, el Foro de Gran Canaria y después el Foro de Canarias, nosotros teníamos toda una serie de libertades que lo único que han sido erosionadas a través del tiempo. Lo único que estamos pidiendo nosotros ahora es que nos devuelvan esas libertades que ya teníamos. Y por supuesto hay 50.000 pequeños matices que hay que... La modificación del REF tampoco pueden hacerlo solo. Por supuesto. No lo pueden hacer solo. Por supuesto. ¿Tiene que hacer toda la comunidad autónoma? No. No. Ninguna isla tiene la potestad suficiente para hacerlo. Mire, hay una isla en el Caribe. Sí, la isla Salomón, pero no pertenece al archipiélago canario. No, hay una isla en el archipiélago, en el Caribe, que es una isla del tamaño del Hierro. Creo que la mitad norte pertenece a Holanda y la mitad sur pertenece a Francia o algo de esto. Y la mitad sur es región ultraperiférica y la mitad norte es país y territorio ultramar, o al revés, no lo sé, no recuerdo bien. Hay también otros territorios en donde un archipiélago es RUP y una isla es PTU. Es decir, ¿qué propone Unidos? Unidos propone la recuperación de los puertos francos, del espíritu de los puertos francos para toda Canarias, pero no obliga a nadie. Y si el resto del archipiélago no lo quiere, pues Gran Canaria, que dé un paso al frente, que lo pida, y que sea y que lidere esta cuestión, y si el resto de las islas después se quiere unir, que se una. Es que Canarias tampoco forma parte de los estados archipelágicos que dice las Naciones Unidas, por ejemplo, nunca lo han pedido. Vale, pero eso para hacer ese tipo de cosas que ustedes quieren hacer, tendría que ir primero por ahí, que las Naciones Unidas lo reconozcan, que después... Pues, está confundiendo dos cosas, está confundiendo lo que es... Y un apunte del tema fiscal. Cuando se creó la ley del REF, la 2091 y la 1994, la pauta la tiene de que primero crearon la 2091 para crear el IGIC. Y la 1994 entre los industriales y los comercializadores aquí nunca se pusieron de acuerdo. La pauta la tiene que a la hora de hacer el ingreso en la Unión Europea, los 3 protocolos que había, ninguno se ponía de acuerdo. Si nosotros pasamos de ser RUP a PTU, no tenemos que pagar IGIC. Ya te lo contesto. Y la primera parte, que me has comentado con el tema de las aguas, estás mezclando dos cosas. Estás mezclando lo que es el derecho marítimo reconocido en la ONU con lo que es el derecho comunitario. Yo ahora mismo estoy hablando de derecho comunitario. En el derecho comunitario, como te he dicho, hay dos figuras para los territorios que pertenecen a países europeos y que no están en Europa. Una figura es país y territorio de ultramar y la otra es región ultraperiférica. Y tenemos libertad para elegir la que queramos. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo, ir a Bruselas y pedirlo. Lo que está hablando de las aguas significa un estatuto jurídico que permita ser sujeto de derecho internacional. Entonces ahí estaríamos hablando de la plena autonomía interna, es decir, el máximo de competencia para Canarias, lo cual nos permitiría delimitar las aguas archipelágicas, nos permitiría delimitar la zona económica exclusiva. Lo que pasa es que en Canarias nos creamos unos mitos tremendos y que no tienen nada que ver con la realidad. España, si quiere, puede delimitar la zona económica exclusiva. De hecho, Canarias es uno de los pocos archipiélagos, si no el único, que no tiene delimitadas sus aguas. ¿Y por qué no tiene delimitadas sus aguas? Porque España no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho España? Porque tiene un contencioso, porque tiene un problema, un enfrentamiento con Marruecos. Una de las cosas que, aunque no están en el programa, se podían pedir, es decir, mire, si usted a nosotros nos devuelve las tradicionales franquicias financieras, administrativas, fiscales de nuestros fueros históricos, que es básicamente como pedir la plena autonomía interna, entonces nosotros seríamos los que nos enfrentáramos
con Marruecos para la delimitación de nuestras aguas, y si no hay un acuerdo entre Marruecos y Canarias, entonces se va a la Corte Internacional y la Corte Internacional decide. Y esta, en realidad, aunque no venga en el programa de Unidos, es la mejor solución tanto para Canarias como para España. España tiene muchos intereses en Marruecos. España tiene los intereses agrícolas, el conflicto con las aguas del estrecho, y lo que puede decir España es: mire, yo no me voy a enfrentar con Marruecos, le traspaso este problema a los canarios y que los canarios se entiendan con Marruecos. Es la mejor solución para nosotros y para España, y es el desarrollo lógico del punto primero que tenemos en el programa al Parlamento, que es recuperar el espíritu de los puertos francos, que ya hemos dicho que es el tema de la PTU, y de las franquicias y beneficios fiscales recogidas en nuestros foros históricos, que es la PAI. Yo creo que ni Bravo Murillo levantara la cabeza, querría Puerto Franco. ¿No querría Puerto Franco otra vez? Entonces, el renunciar a la globalización, el seguir en este modelo de desarrollo que durante los últimos 20 años lo único que ha generado es paro y miseria, es condenar a las nuevas generaciones a ese paro y esa miseria. Solos no pueden hacer nada. ¿El qué? La sola isla, una, cualquiera, no puede hacer nada. Bueno, esa es su creencia, yo se la respeto, pero sí puedo hacerlo. Dentro del derecho comunitario sí puedo hacerlo. No, porque nosotros podemos... Si Canarias, bueno, Unidos no es Unidos por Gran Canaria. O sea, Unidos por Gran Canaria forma parte de Unidos. La coalición Unidos está compuesta por Unidos por Gran Canaria, el Partido Independiente de Lanzarote, el PIR, el PP Majo y el CSN. Así que no estamos hablando solamente de Gran Canaria. Y entonces, para el voto Unidos al Parlamento, yo creo que hay dos razones de peso. La primera, reintroducir en el debate, en la sociedad, el debate sobre el modelo de desarrollo que ahora mismo se le ha sustraído. Y la segunda, incrementar el pluralismo para cambiar esa ley electoral que es antidemocrática y que tiene las consecuencias que todos saben. Unidos, las encuestas le dan un 5%, la barrera electoral es del 6%, pero también hay un 30% todavía de indecisos, ¿no? Con lo cual estaríamos ahí en el filo de la navaja. Y entonces, si en vez de 7 fuerzas en el Parlamento podemos introducir 8, yo creo que es una medida de higiene democrática y de avance democrático en esta sociedad. Porque cuanta más... Interesante es la propuesta, evidentemente. Muy interesante. Muchas gracias. Pues nada, darle las gracias al